Bienvenido sea a Lo Absurdo. Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. Denle una cálida bienvenida. Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Estoy aquí con Bucio, mi segundo invitado al podcast de Lo Absurdo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesante porque no conozco a profundidad y sé que él tal vez tampoco a profundidad, pero sí mejor que yo, que es el tema del ego. Presentándolo un poquito, Lalo es psicólogo, pero creo que realmente ese no es el perfil que más me agrada de él. Yo lo considero un gran artista, es músico, dibuja, toma fotografía, un perfil muy completo de artista y un perfil muy completo de persona en mi opinión. Pero bueno, voy a dejar que Bucio hable un poquito. Cuéntanos que, no sé, si te definirías y cómo te definirías si tuvieras que hacerlo. ¿Qué onda, Beto? Pues muchas gracias primero por el espacio. Sobre todo siempre está muy cool el hecho de poder platicar contigo. Y gracias por invitarme a tu segundo episodio de podcast. Y bueno, pues sí, yo efectivamente soy egresado de psicología, pero todavía no estoy titulado como tal. Y efectivamente, pues mis gustos y mis pasiones van más enfocadas a lo que viene siendo el arte, la música, la pintura. Y actualmente estoy trabajando un poco más con lo visual, entonces estoy haciéndola de diseñador un poquito y al mismo tiempo utilizando las tecnologías para poder hacer arte digital. Ok. Pues bueno, el podcast intento siempre empezarlo con las mismas preguntas y que eventualmente pues mis invitados vayan ahí cambiando y dando respuestas distintas. Entonces yo creo que lo primero que me gustaría preguntarte es: si fueras un electrodoméstico, ¿qué electrodoméstico serías y por qué? Oye, espera, pero ¿esto es un podcast a manera de cuestionar o podemos como estar cotorreando? No, es un podcast a manera de cotorreo. La gente no viene aquí a aprender, la gente viene aquí a cotorrear. Ok, a ver. Sí, entonces tú no te preocupes, aquí es un espacio en el que tú puedes hablar libremente. Si la gente cree que va a venir aquí a aprender, pues este no es el podcast. Excelente. Un electrodoméstico, yo creo que es una pregunta muy difícil porque la verdad es que todos los electrodomésticos son importantes. No hay ninguno que yo considere inútil. Bueno, quizá los... No, creo que no hay en realidad. No lo sé, fíjate, me gustaría ser algo sencillo, útil. Voy a empezar a querer describir como lo que yo quisiera hacer y voy a intentar acoplarlo a una imagen de electrodoméstico. Me gustaría poder hacer feliz a las personas. Yo supongo, y se me acaba de venir a la mente dos. El primero sería una cafetera. Creo que una cafetera sería un muy buen electrodoméstico necesario en casi cualquier casa. Porque pues tú sabes, ¿no? Te levantas y lo primero que piensas es: me voy a echar un cafecito en la mañana para andar más pilas, despertar. O al menos a muchos nos pasa, ¿no? Que en la mañana se nos antoja mucho un cafecito por ahí. Y yo siento que sí, porque hace feliz a la gente. La verdad es que todo el mundo lo necesita. Te tira mucho paro para cuando tienes que estar haciendo café, porque pues hacerlo a la manera antigüita pues está medio feo dejarlo con toda la plasta abajo, ¿no? Pese a lo incómodo que pueda llegar a ser comprar filtros y eso, pues creo que sí te aliviana mucho. Están buenas las cafeteras. Aunque fíjate que muy mamador, pero hace poco, cuando me mudé a vivir solo, empecé a hacer mi café en una prensa francesa que me regaló un amigo. Entonces es más lento que una cafetera y es un poquito más engorroso el proceso de preparar el café, pero sabe mucho mejor. O sea, tiene un poquito más de cuerpo, tiene un poquito más de sabor y creo que pues está raro, ¿no? Como los electrodomésticos están chidos, te hacen la vida fácil, sencilla, pero siento que a veces sacrificas, bueno, al menos en el caso de los electrodomésticos enfocados a la cocina, siento que terminas sacrificando sabor por comodidad, como en el microondas, por ejemplo, también. Y a mí me gusta más calentar las cosas en la estufa, pero el microondas es más práctico. Sí, es una cuestión bien complicada, porque ¿alguna vez te has puesto a hacer palomitas en microondas? Güey, así es como, una cuestión horrible, güey. No, la neta nunca lo he hecho. Mi mamá lo llegó a hacer y ni siquiera sabían como mejor, solo se sabían queman, diferente. Es horrible. Ajá, sí, no, eso sí no me gustó nada. Creo que sí prefiero las palomitas de microondas. Sí, de hecho justamente mi segundo era el microondas. Aunque concuerdo mucho contigo de lo de la taza de café que me invitaste el otro día. Estaba muy muy bueno ese café y valió la pena completamente la espera, entonces
Pues sí, igual y no sería un electrodoméstico, yo creo que más bien sería un molcajete o algo por el estilo. Está chido, un molcajete está chido. Bueno, la segunda pregunta es, si tuvieras que utilizar solo un tipo de calzado por el resto de tu vida, ¿qué calzado usarías? Yo creo que eso ya lo había pensado en algún momento anterior y mi respuesta antes de pensarlo eran los tenis. Yo decía que los tenis era la cosa más cómoda del mundo, pero ciertamente ahora que ando en bicicleta se desgastan horrible de la suela. Entonces no es algo que le recomiende yo mucho a la gente y optaría precisamente por las botas. Yo creo que las botas sí serían la mejor opción. Digo, te aguantan todo el día, no te cansan tanto el pie, puedes andar caminando. Algunas te permiten correr muy chido, la verdad. Nada más es cosa como de buscarlas bien. Quizá botines, fíjate, porque es como un intermedio raro entre tenis y botas. Como que sacrificas un poco de la base rígida de una bota común para tener un poco más de soltura. Y esas sí te permiten trotar ciertas distancias sin lastimarte. Entonces es algo muy curioso. Fíjate que eres, bueno, contándome a mí, la tercera persona que dice botas. Entonces aquí mi investigación va que la gente prefiere usar botas. 3 de cada 3 personas prefieren usar botas según mi público. Súper cool, excepto en la lluvia, güey. En la lluvia es horrible traer botas, güey. Bueno, la verdad es que yo también prefiero traer botas en la lluvia que traer tenis, porque los tenis son de tela y pues nada. Bueno, al menos los tenis que yo uso son... Lo que pasa es que las botas pesan mucho ya cuando te están metes a un mojadas. charco de agua. Ya. Vamos, mamaste. Sí, además se ponen bien feas. Y es lo sí. más incómodo del mundo, güey. Ok, bueno, el tema del día de hoy es el ego. Quiero hablar precisamente de este tema porque el ego yo creo que lo vencí como a eso de los 16 años y hoy vivo como una persona que no tiene ego. Y pues bueno, si no entendieron el chiste, pues se cuenta solo. Voy a leer primero una definición de alguien en internet, cuya fuente no voy a consultar. Ego, de latín, significa yo. En psicología y filosofía, ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo, entendida esta como su capacidad para percibir la realidad. Eso es lo que dice la gente de internet. No sé de dónde venga la definición, pero ¿qué tienes que decir tú al respecto? Lo primero que me viene a la mente pues es mi formación académica. Como psicólogo hay muchos de mis compañeros, muchos de mis profesores que utilizan el ego para designar una categoría narcisista, por así decirlo. Yo en lo personal he caracterizado al ego muy muy diferente de los constructos que ya están puestos en la academia. Pero bueno, el ego lo ponen más como del lado de esta parte tuya que siempre quiere tener más, esta parte tuya que es impulsiva, esta parte tuya que es egoísta con los demás, que se centra solamente en ti. El autocentrismo, ¿cómo poder decirlo? Pues sí, un antropocentrismo muy cabrón, güey. Que no te permite ver más allá de lo que el mundo te depara a ti, porque tú eres el mundo, ¿no? Esa es como la postura que a grosso modo se considera como el ego, pero hay más allá, porque entonces, si nosotros estamos compuestos de algo llamado ego, ¿en qué momento podemos decir que no somos egocéntricos, que no somos egoístas, que no somos, pues, personas que tengan eso ya innatamente, ¿no? Entonces, regresaríamos como al problema de Rousseau contra Maquiavelo. ¿No? Ajá. Bueno, ya entraríamos en el ego, si el ego es bueno, el ego es malo, pero el ego como tal pues tiene que ser algo que nos compone a todos, güey. Si al final es una parte importante del aparato psíquico, es algo que te restringe, es algo que te permite también vivir de mejor manera en sociedad. Aquí yo siempre voy a hacer una aclaración muy grande de mis comentarios, porque mis comentarios van enfocados siempre a criticar o cuestionar la palabra y el pensamiento que con la palabra viene. Entonces, cuando me dices ego, lo que critico yo es la palabra ego o lo que la idea de ego representa para la gente. No tanto como el estudio científico común, que es, pues, hay que adoptarle características a este constructo de ego, ¿no? Sino, vívelo. Vívelo y dejándolo vivir, pues te va a permitir conocer una parte de ti que es importante conocerla. Nadie puede decir que el ego es bueno o malo sin haber tenido ego. Ok, entonces yo aquí lo que entiendo es que el ego es una parte de nosotros que es imperfecta, irracional, pero que al mismo tiempo como que nos ayuda a protegernos o algo por el estilo. No sé si lo estoy captando bien o... Podríamos tomarlo como un mecanismo de defensa, quizá. Creo que es una palabra más entendible.
Pero al mismo tiempo hay otras partes de la humanidad que critican al ego comúnmente como algo malo, como algo que al ser humano le causa sufrimiento, que es completamente lo opuesto a lo que te digo yo, ¿no? Lo racional, esto que te priva de cómo voy a hacer esto si es que, o cómo me privan de esto si es que, no sé, por ponerte un ejemplo, quizá te estacionas en una calle del centro, ¿no? Y la calle pues está sola, tú tienes todo el derecho de estacionarte ahí, y llega un poli y te dice, oye, no te puedes estacionar ahí. Entonces, lo primero que el ego brinca es contestarle y justificarte. Por medio de la razón, justificar el hecho de, pues es que no hay nada, no lo sé, pero ¿qué tal si tú te pusiste en un cruce para discapacitados, güey? Hay que saber reconocer esas cuestiones, y lo que no te permite reconocer que tú la hayas cagado en algún momento de tu vida, podría ser el ego en su momento. Ok, está bueno. Entonces, bueno, es que es un tema que no termino como de comprender muy bien. Si tuvieras que definir al ego en, no sé, la menor cantidad de palabras posibles, ¿cómo lo harías? O sea, igual esto no es una tesis, la gente, insisto, no viene aquí a aprender, viene aquí a cotorrear. Entonces, pues a mí me interesa mucho eso porque, bueno, Lalo es una persona que definitivamente tiene un conocimiento un poquito más o bastante más profundo de lo que yo puedo tener en este tema en particular. Pues yo considero que es un conocimiento bien empírico, ¿sabes? No creo que haya una persona que comprenda más o menos el ego. Es algo muy extraño de decirlo. O sea, el ego como un concepto. Ajá, como concepto. Es que, mira, pasa que cuando más te metes a investigar algo, es cuando más dejas de comprenderlo completamente. Al momento de empezar a debatir estas cuestiones internas de lo correcto, lo incorrecto, de lo que a mí me hace bien, lo que a mí me hace mal, pues surgen muchas cuestiones de la vida personal, ¿no? Sí. Yo podría decirte que una parte del ego podría venir desde la infancia, desde el hecho de no querer prestar tus juguetes, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú dices, no, esto es mío. Y dices, güey, morro caguengue, güey, ni siquiera tú lo compraste, güey. Tus jefes te lo armaron y nada más lo puedes prestar 10 minutos, güey, te lo van a regresar. ¿Cuál es el problema? Pero como niño no. Como niño tiendes mucho a esta privación de lo tuyo y no lo prestas, te vuelves egoísta. Creo que yo soy muy creyente de las palabras porque conforman nuestro pensamiento, y ego se puede mezclar perfectamente con esto, ¿no? Egoísmo. Creo que puede nacer desde ahí, desde la idea falsa de que algo nos pertenece en este mundo ya dado. Sí, como que somos dueños de nuestras ideas o de nuestros pensamientos o de las cosas que usamos o poseemos, cuando realmente pues en gran parte esas cosas ya estaban ahí y solo de alguna forma u otra las hicimos nuestras, ¿no? Sí, completamente. En realidad es algo muy curioso porque ahí entraríamos en el mismo debate, te digo. No es imposible expresarlo en pocas palabras, pero se parecería entonces mucho el ego a lo que es la individualidad. Es lo que a mí me hace, lo que a mí me concierne, lo que yo hago ante los demás. ¿Y en qué momento se puede bifurcar estos dos contenidos, ¿no? De lo que a mí me forma como individuo a lo que yo soy como ego. ¿Ok? Porque entonces yo puedo tener ego y seguir siendo un individuo, puedo no tener ego y seguir siendo un individuo, o en realidad la cuestión está más ¿en realidad somos individuos? Sí, ¿no? Porque al final el lenguaje está hecho para eso, para comunicarle al otro mi idea, pero el otro es muy complicado que llegue a comprenderla en su totalidad, ¿no? Sí, claro, porque también esa persona dependerá de sus propias experiencias, y si esas experiencias le permiten, pues, comprenderte o no en base a lo que esa persona ha vivido o ha estudiado o lo que sea. Y eso que dices de la individualidad, hace poco estaba escuchando otro podcast y estaba escuchando una persona que es japonesa, pero vivió, es de ascendencia japonesa, pero vivió toda su vida en Argentina. Entonces comenta que es muy complicado de repente equilibrar como estas dos identidades, porque a pesar de que evidentemente es latinoamericana y es argentina porque creció y se desarrolló toda su vida ahí, pues su mamá le inculcó mucho de la cultura japonesa y lo que eso significa. Y hablaba mucho que para los japoneses esta idea de individualidad es una cuestión negativa, porque ellos son una comunidad, y tienen que estar como unos cerca de los otros y tienen que actuar conforme sea beneficioso para una comunidad y no para una sola persona, cosa que en Occidente pues es totalmente distinto, ¿no? Uno trabaja toda la vida o enfoca todos sus esfuerzos a estar bien o a estar bien nosotros mismos, dejando de lado si mis esfuerzos perjudican a otra persona. Entonces es algo que me parece muy interesante, y no sé si
algo de ese ego tenga una acepción cultural que a lo mejor esté presente más en ciertas comunidades o en ciertas poblaciones que en otras, no sé. Es algo muy complicado de englobar. Hay culturas que hasta la fecha todavía manejan el ego como un apego, simplemente. Uh-huh. El apego a lo material, el apego a lo terrenal, vaya, ¿no? Retorno a la idea esta de las casas, ¿no? O sea, y de la cultura, como bien lo marcas. Aquí en México, pues bien sabemos que todo es propiedad privada y que ni siquiera es privada. Uh-huh. O sea, que al final de cuentas tú pagas un chingo de varo y ese varo, pues quién sabe que se haga la mitad, pero uh-huh. Lo que vale realmente algo que tú puedas adquirir, pues realmente una parte sí es para todos, que es tu impuesto. Uh-huh. Entonces, pues no lo sé. Igual no es el mejor ejemplo quizá para decir el ego que es una casa, pero uh-huh. Se podría hacer esa analogía, ¿no? Que uh-huh. El ego puede ser una casa que tú estás construyendo constantemente uh-huh. Y que al final no te vas a dar cuenta cuando ya está terminada y puedas decir, en realidad yo quería esta casa uh-huh. De esta manera. Sí, ¿no? Y que al final esa casa bien puede ser una casa para recibir más personas o una casa que sea muy pequeña para solo una persona. Sí, me imagino que algo tiene también sentido ahí. Sí, pero completamente en la cultura, te decía. Hay civilizaciones, bueno, pueblitos ya ahorita, uh-huh. Apartados de la civilización que no tienen pues ni el nivel cultural que nosotros tenemos. Es un error decir que hay nivel cultural, ¿no? O sea, uh-huh. Conocemos de nuestra cultura más parte que de la de los demás, pero no quiere decir que nuestra cultura sea mejor, peor que uh-huh. Demás culturas. Entonces, estos pueblos no tienen un lenguaje al español bien desarrollado, ellos manejan una lengua bien diferente y sus costumbres son muy, muy diferentes. No sé, me ha tocado escuchar casos de estos donde la ropa todavía no está bien vista. Uh-huh. Y tú dirías, bueno, pero ¿en qué se liga esto con el ego, no? Dices, bueno, entonces pareciera ser que el ego lo crea solamente aquella parte o sector de la población que tiene las cualidades para poder decir... tenemos existe ego. Tal como un ego, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ajá. Si mientras alguien se está preocupando por comer el día de mañana, otras personas dicen, quizás soy muy egocéntrico, o quizá mi ego uh-huh. Está muy, muy elevado. Algo que siento que ha empezado a ocurrir mucho con este boom de los gurús y los viajes de ayahuasca y todos estos trips que son de autodescubrimiento, pero como una especie de autodescubrimiento turístico, o sea, que es como de que voy a ver qué pasa, no tanto porque te importe esa cultura o ese desarrollo de personalidad o lo que sea. Siento que tiende mucho a pasar que también el ego tiende a verse como lo ven, por ejemplo, los budistas, que es precisamente esto de que es tu atadura terrenal y vencer estas conexiones que tienes con la gente desde el punto de vista de posesión o con los objetos desde el punto de vista de posesión es lo que te ata al mundo terrenal y no te deja como iluminarte. Uh-huh. Y de repente viene la gente que ignora totalmente el contexto de esa cultura y quiere adoptarlo en el occidente, que realmente no podría funcionar de esa forma por pues, el contexto social en el que vivimos. Entonces creo que también sería importante como bajar la idea del ego al contexto social en el que vivimos, ¿no? Sí, completamente. Podríamos llegar a argumentar que los japoneses no tienen ego porque carecen de las cualidades que nosotros tenemos para poder decir que la tenemos, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión así medio rara. Fíjate que ahora que tocas el tema de lo de la ayahuasca y estas cuestiones ritualísticas para acrecentar el espíritu y destruir uh-huh. El ego, porque es una parte interesante que se plantea, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que en mi primera experiencia de la ayahuasca, uno de los comentarios más fuertes fueron, pues que de aquí te vas sin ego. Y dices tú, cañón, a ver, ¿cómo es que me voy a ir sin ego, no? O sea, ¿desde dónde? Y eso mismo ya es hablar desde el ego, curiosamente. Claro, sí. Es cuestionar abruptamente y sin ningún contexto el hecho de, eso no me va a pegar a mí, güey. Uh-huh. Y me ha tocado verlo en muchas, muchas condiciones. Pero la verdad, bueno, es que no hay una verdad. Lo que pasa es que se derrumban más bien clichés o estigmas, uh-huh. Porque más allá de la finalidad que sería derrumbar el ego, la finalidad sería la que toda civilización vieja nos ha venido enseñando a través de los años y al parecer no hemos entendido nada, meditar. Yo creo que lo importante de ese tipo de rituales en realidad, vencer el ego es una consecuencia de... Pero tú vas a meditar, tú vas a cuestionarte a ti mismo cuál es tu lugar aquí, qué es lo que estás haciendo, vas bien o mal, cómo van tus relaciones, cómo vas tú contigo mismo, porque
es muy cañón, ¿no? De que luego vas así en automático en la vida, de repente llega un pensamiento y dices, cabrón, aquí estoy. Ajá. Y no es como que tú lo decidas, pero pareciera ser que siempre viven dos dentro de uno. Y en el momento en el que uno toma el control del otro, ya podríamos hablar de que no hay una conciencia bien despierta. Y eso iría completamente relacionado a esto de meditar, ¿no? O sea, si uno no medita, entonces tampoco puede tumbar el ego. Si uno no se cuestiona, si uno no se critica, no podrías en realidad ir partiendo esta parte. Sigo sin encontrar una palabra que lo pueda definir bien, para no redundar en el egoísmo o en el ego como tal. Pero sí considero que pues no todo el mundo podría llegar a decir que ha rompido algo de ego, que ha dejado algo de ego, porque pues es algo que retorna insensatamente en el hecho de que vives en la cultura, y si la cultura tiene ego, ese ego siempre va a tratar de meterse, siempre en cualquier lugar, en cualquier momento. No puedes mantenerte todo el tiempo consciente, todo el tiempo puro, todo el tiempo en el nirvana. Ese también es un absurdo, ¿no? Es como... Sí, de hecho yo creo que algo muy importante en eso es precisamente como esta idea de la dualidad, o incluso como de la Trinidad. Es muy interesante, ¿no? Siento que no puedes, o sea, no existe el bien si no existe el mal, no existe la luz si no existe la oscuridad, todo eso. Pero me gusta más la idea de la Trinidad porque, bueno, está el bien y el mal y el punto medio, o sea, hay una escala de grises enorme antes de pasar del blanco al negro también. Entonces es algo que siento que está muy interesante de la cultura oriental, y que a la hora de hacer como esa conversión, porque siempre se intenta así como llega una persona blanca que se fue de viaje y dice, es que ellos hacen esto allá y estaría buenísimo hacerlo aquí, pero ni siquiera entiende como el contexto completo de esa sociedad, y de repente empieza como a intentar tropicalizarlo y terminas con una cuestión muy tergiversada de lo que deberían ser las cosas. Y eso que mencionas de la meditación a mí me parece también como muy importante, porque no estamos acostumbrados en Occidente a meditar. Sí, claro. O sea, es algo que nosotros nos imaginamos que meditar es sentarte en posición de flor de loto, en el silencio total, y hacer mantras y decir om y vibrar a la frecuencia del universo y demás, cuando siento que realmente, bueno, al menos desde mi perspectiva, no sé qué opines tú, yo siento que meditar es hacerte consciente del presente. Siento que es darte cuenta de que estás aquí y ahorita, e interiorizar las cosas que sientes. Por ejemplo, siento esto, pero ¿por qué lo siento? Y pienso esto, pero ¿por qué lo pienso? Siento que, o al menos para mí, y por la experiencia que he tenido, creo que ese es el fin de la meditación, pero pues me imagino que como hay personas, hay formas de meditar también. Sí, curioso que lo digas, porque pues en realidad no todos tenemos la oportunidad de pagarnos un yoga al mes, ¿no? Para irnos con nuestro tapetito al cerro a recibir el sol en un ambiente seguro y gastar el transporte y demás. Entonces, pues sí, ¿no? Yo creo que yo conozco personas que meditan en un sofá mientras ven televisión, güey. Yo conozco personas, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, sentarme en el piso y pongo una velita y con eso, ¿no? El trabajar con el silencio es algo muy importante, creo yo, en la meditación también. Pero hay muchos tipos de meditaciones, bien lo acabas de mencionar. La pregunta ahí sería entonces, ¿en qué momento no estamos meditando, no? Lo importante sería más bien darnos cuenta en qué momento te desconectas de esta conciencia momentánea para recaer otra vez al automatismo de pues, tengo que ir a trabajar y ya me voy y el cuerpo ya sabe qué hacer, entonces pues, yo ya ni siquiera me voy a preocupar por eso, ¿no? Fíjate que para mí yo creo que ese es uno de los momentos en los que más siento yo que estoy meditando, es cuando dejo que mi cuerpo actúe en automático, para que eso le dé a mi mente la oportunidad de pensar en otras cosas. O sea, digamos algo como te vas a trabajar y vas manejando, ¿no? Entonces, en ese proceso tu cuerpo está haciendo estas acciones automáticas de cambiar de velocidad, hacer los espejeos, pero como es algo que haces de forma cotidiana, ya no lo piensas, o sea, ya solo lo haces, solo lo ejecuta tu cuerpo como memoria muscular, por así decirlo, y eso está bueno porque siento que es algo que te permite pues, debrayar, y no diría que eso como tal sería meditación, porque creo que no, pero está bueno porque sí te permite a lo mejor dejar volar tu imaginación y hacerte un poquito más creativo, o tener
libertad de pensar otro tipo de cosas que a lo mejor te están rondando la cabeza desde hace unos días y que a lo mejor ese momento en el que tienes a tu cuerpo en automático te ayuda para encontrar alguna solución a algún problema o algo por el estilo. Sí, sí está bastante cañón en realidad, porque yo considero, al menos desde mi perspectiva muy particular, que la meditación sí tendría que ver con un sentido de despojo y el sentido de despojo en el momento. Lo voy a poner en estas palabras metafóricas, pero sería algo así como un viaje para adentro, ¿no? Puedo estar rodeado de la misma cantidad de gente, puedo estar rodeado de la misma de materia que me rodea, no sé, aquí en mi cuarto mi ropero, quizá mi ventana o alguna cosa por el estilo. Pero lo importante de la meditación es poder entender que eso no está en mí, sino que eso es parte de todo lo de fuera. Una de las técnicas o de las metodologías que se siguen mucho para poder meditar como un principio fundamental, que a mí me parece muy muy interesante, es simplemente intenta que tu atención esté centrada en tu respiración. El hecho de no hablar y solamente concentrarte en lo que el cuerpo hace automáticamente, a lo mejor manejar en un sentido ya no, porque sí sigue siendo una actividad de traslado, ¿no? Que sí. Dices, bueno, y al final no te puedes ir tan adentro porque dices, güey, de todos modos tengo que estar alerta. No va a llegar un cabrón aquí de lado y me choca, ¿no? Y ya valió. Entonces, pues sí considero que tiene que haber un espacio dedicado a eso, ¿no? De 5 minutos, 10 minutos. Yo creo que la gente también tiene esta idea rara de 8 tienes horas. que irte 8 horas. En ayuno. Sí, ¿no? Vete al cerro 3 días y piérdete y hazte uno con la naturaleza. Y es como, se vale. Habrá quien lo pueda practicar. Si tienes la oportunidad, pues, está chido, date, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente trabaja o estudia o tiene actividades que no le permiten darse 3 días para conectarse con la naturaleza. Completamente, y eso es una cuestión bien interesante porque habla de la misma represión que nos causa a nosotros como entes espirituales, si lo queremos ver así, la misma sociedad, porque estamos más preocupados en generar ingreso que en qué es lo que está pasando conmigo en esta vida, ¿no? Es que yo creo que también en ese sentido el sistema capitalista es como la nueva jungla, por así decirlo, porque realmente el instinto de supervivencia sigue aquí. O sea, si tú no trabajas, si no estudias, si no consigues una fuente de ingreso, no sobrevives. O sea, porque si bien puedes sobrevivir, no sé, pidiendo cosas o no sé, creo que realmente estamos como muy en este chip, al menos aquí en México, de que tenemos que mantenernos constantemente en un trabajo para tener ingreso y para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y creo que pues es parte de lo que nos mantiene como muy desconectados de lo que realmente es importante, porque creo que cuando te estresa el no saber si vas a poder pagar tus servicios, si no vas a poder pagar tu renta, dónde vivir, dónde comer y todo eso, creo que es muy complicado que puedas sentarte un momento a meditar y pues eso, ¿no? No sé qué opinas al respecto. No, sí, de hecho acabas de hacer una analogía completamente de lo que viene siendo los cavernícolas en la actualidad, güey. Porque estamos preocupados porque, bueno, ya no nos va a comer un león, ya no nos va a comer un animal salvaje, pero nos va a comer el capital. Sí, completamente, ¿no? Entonces, si quiero tener mis cosas en mi casa antes de que vengan 3 personas con muchos músculos a llevárselo todo y dejarme en ceros, pues yo digo, bueno, tengo que concentrarme en ello. Pero a lo que me refiero más con esto no es en un sentido de que el sistema como tal pues no nos permita sobrevivir, ¿no? Sino que independientemente de esto, pues sí repercute en que nos quita tiempo para nosotros mismos como individuos, ¿no? Que mucho tiempo nos ha costado de evolución como para un día de repente nada más pararte en automático y que tu vida sea como tenga que ser, ¿no? Como contador. No lo sé, el ser contador yo creo que es horrible, pero respeto mucho a los contadores. Sí, de hecho, en caso de que algún contador escuche este podcast, es un chiste que tengo mucho porque me parece muy complicado siempre qué pensaba la persona que se volvió contador cuando se hizo contador. O sea, en algún momento voy a tener a un contador en este podcast para que me explique eso, porque creo que es con la gente con la que menos convivo, gente de esas áreas administrativas, contables. Y algo chido tiene que haber ahí también, porque si no la gente no lo haría. Fíjate que estamos recayendo y ya podemos ir regresando un poco al tema central del ego, en el sentido de que ya el mismo hecho de que nosotros denominemos o cataloguemos bueno o malo a un contador, ya también tendría que ver con el ego.
porque no Sí, lo ¿no? estamos viendo como persona ajena, que tiene pues sus gustos, sus prioridades, sus Claro. lamentos, lo que sea. Lo estamos juzgando desde nuestra... Sí, y perspectiva. mucho antes de conocerlo, ¿no? Ajá. Que es esos güeyes no, la neta no. Ajá. Y se refleja mucho pues en que no hay muchos en nuestro círculo. O que al menos pues los que hay en nuestro círculo quizá no son tan cercanos, ¿no? Sí. Me Hay disculpo un- con los contadores de México. Una disculpa para todos, amigos. Amigos contadores del mundo. Sí, Este, sigan haciendo lo suyo, por favor. Y bueno, hay una pregunta que creo que a mí me gusta mucho hacer y es, ¿aprendiste algo el último año que creas que es importante compartir? Fíjate que para mi suerte o mala suerte, no sé, pero justamente hace un año, no, ya tiene 2. Bueno, coincide mucho esto de que se da la pandemia, ¿no? Que voy a tomar eso como referencia, no tanto como el año cerrado, 365. Pero yo me había llevado este chiste que hicimos al principio, ¿no? De, hola, soy Lalo y acabo de tumbar un chingo de ego y todo es amor para la gente, ¿no? Comenzando la pandemia, pues vienen los problemas. Dices, sí, todo es amor y todo muy bonito y a todos nos va a ir chido y la mano para todos, pero empiezas a ver que el sistema pues te está jalando, ¿no? Y dices, güey, pues, si mi jefe se quedó sin trabajo y ahora tengo que ir buscándole yo también esta forma. Y se me atraviesa también lo de, oye, que la universidad y no vas a tener graduación. Y dices, güey, 4 años y medio trabajando para... Sí, no es como el momento que todos idealizamos, justo el momento en el que terminamos la escuela y la fiesta y bye. Terminó. Sí, pues una cuestión súper simbólica, ¿no? Que Ajá, tú sabes sí. que le chingaste mucho en el año y dices, ya me merezco... Merezco una fiesta, una ¿cómo no? fiestecita, ¿no? Ajá. Y dices, güey, estoy recayendo en el mismo ego que yo estoy perjurando que no, porque yo me merezco, porque yo trabajé mucho tiempo y los demás también, güey. Y todo el mundo está trabajando constantemente. Entonces, yo creo que una de las cosas muy, muy importantes que a mí me quedó, al menos en este paso de haber creído romper todo el ego en mí y después darme cuenta de que pues ahí seguía, es irme percatando de los pequeños cambios que puedo ir haciendo. De sí, quizá no voy a tener graduación, pero para combatir un poco ese ego diría, bueno, pues hay mucha gente que también se quedó sin graduación. Y en realidad creo que lo más complicado es entender esta ambivalencia de somos el ser más especial de todo el universo y al mismo tiempo somos caca, güey, somos un polvo de estrella en el macroverso, güey. Entonces creo que esta idea de hacerte a ti mismo especial... Una disculpa, aquí tuvimos una pequeña falla técnica, pero enseguida continuamos. Estamos regresando de este pequeño break que nos cortó un poquito, bueno, al menos a mí me cortó un poquito la inspiración. Sí, pero bueno, lo bueno es que tengo la idea todavía. Soy una persona que se le van muy rápido las ideas. Pero es esta reflexión, ¿no? Hay que aprender en esta vida a darse uno total importancia ante cualquier situación. Y eso es algo muy difícil porque estamos arraigados a muchas cosas. Entonces creo que de ahí va el verdadero esfuerzo constante de ir quebrando esto que la gente tiende a llamar ego, ¿no? Que es yo soy bien chingón aquí. Sí, lo puedes ser, güey. Y estás en todo tu derecho de serlo y quizá lo seas. Pero eso no te da a ti derecho de creerte el más verga. Siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre va a haber alguien peor que tú, siempre va a haber alguien que tenga más cosas, siempre va a haber alguien que no tenga nada. Pero entender que todo esto es constructo social, entender que somos seres humanos, que nuestro organismo... Fíjate, el otro día estaba haciendo una reflexión, un paréntesis súper breve. Decía, güey, ¿topas que lo que comemos en realidad en su forma bruta es procesos químicos y totalmente abstractos a lo que actualmente tenemos entendido como comida, güey? O sea, en realidad, yo creo que son pocas las personas... privilegiadas que les ha tocado ver cómo se hace la comida, ¿no? Cómo pasan los frijoles de ser semillita a crecer, se nutren de la tierra misma. Entonces, es todo esto la alegoría que te pasan en Full Metal Alchemist de, pues, el ciclo de la vida, ¿no? O sea, tú no eres ajeno a la misma tierra, tú no eres ajeno al mar. Todo lo que a ti te compone en tu cuerpo como materia, huesos, músculos, neuronas, etcétera, es tierra, es polvo estelar. Combinado de maneras extrañas.
Decía uno de mis profesores de la universidad, que yo le agradezco mucho, a Marco, por si algún día escucha este tipo de podcast, que le encantaban ese güey. Decía, el ser humano es un error y nosotros venimos del sol. Todo mi salón así como de, güey, ¿qué pedo? Este vato está pendejo, güey. La neta, ¿cómo se le ocurre a alguien venir a la clase de psicología A decir eso. en fundamentos, güey, a decir, venimos del sol y somos un error? Tú dices, güey, pues todo lo que yo he sabido desde la secundaria, desde la primaria, me indica que ha sido un proceso constante, largo, duro, de evolución, de paso por paso, ir aprendiendo, la mejora constante. Pero si lo topas en un sentido muy, muy ajeno al lenguaje o a tu propia comprensión cultural, si ignoras tus libros de historia, si ignoras un poquito esto y te cuestionas realmente de dónde vengo, de dónde venimos todos, qué somos los seres humanos, pues somos organismos que desarrollaron conciencia a diferencia de otros. Definirnos como seres humanos es lo mismo que hicimos los humanos con los animales. Al definir los perros, los gatos, Los las pollos. especies, los pollos, solo le dimos nombre a algo que estaba Ahí en el mundo, ¿no? Ajá. Y como por eso recalco mucho esta importancia de la palabra. La palabra, las ideas son más de lo que actualmente es el mundo. Ya lo que te compone está completamente en tu cabeza. Sí. También creo que a veces nos perdemos mucho de este tipo de cosas, de este tipo de pensamientos, por la cantidad de estímulos que tenemos día a día. O sea, yo estoy ahorita muy clavado con dejar de pasar tiempo frente a mi celular, que ahorita mi promedio diario son 2 horas al día, casi 3. Entonces mi meta es bajarlo a 1 hora al día, porque me molesta saber que estoy perdiendo mi tiempo en algo que no me nutre. O sea, nada tendría de malo si a lo mejor paso un día 8 horas, pero en esas 8 horas pues, leí un libro en el celular o vi una serie, pero por lo general es solo estar en redes sociales y pues no se me hace chido. Y siento que muchas veces cuando hacemos eso nos privamos la oportunidad de aburrirnos. Y creo que aburrirnos también es una fuente muy interesante de creatividad. Creo que el momento más creativo del ser humano es cuando está aburrido. Sí, concuerdo completamente contigo. De hecho, me acabas de recordar a nosotros de los 90, pues nos tocó todavía un poquito de los que vienen más atrás, güey. Y yo recuerdo que no había PlayStation, no había celulares. Pues me tocó todavía ese tiempecito en el que ya empezaban, pero no eran la moda. Ajá, y además es como que eran pocas las personas que tenían acceso también a esas cosas. No, viejo, yo me acuerdo que en una clase en la primaria nos enseñaron a escribir cartas y a mandarlas por correo, porque ese era el método efectivo de comunicarte. Sí. Entonces, te pones... Una disculpa, aquí tuvimos una pequeña falla técnica, pero enseguida continuamos. Listo. Bueno, te decía esto de las cartas, ¿no? Que eran el mejor medio de comunicación en aquellos años. Pero todo lo que está alrededor de es bien interesante, porque tú de niño te aburrías y te salías al lodo a jugar, güey. No necesitabas mayor cosa, necesitabas quizá algo que pudieras moldear, algo que pudieras lanzar. Yo me acuerdo mucho de tardes de aburrimiento infinitos afuera esperando a mi mamá que salía de su trabajo. Y ahí me tenías nada más brincando de lado a lado, buscando piñitas en los árboles para juntar un montoncito, y la imaginación se desarrollaba pero cañón, güey. Tú de repente estabas en una guerra, de repente estabas volando un avión. No sé si te pasaba, luego también mi esquizofrenia no me lo permite, pero también de esas veces que te imaginas que vas volando, ¿no? Que fantaseas, que te quedas como un bobo con la boca abierta y la baba saliéndote de fuera y dices, a huevo, estoy volando. O algún pedo así, ¿no? Que es súper divertido en tu mente, pero... Pero en la vida real no está pasando nada. Exactamente, sí, justo. Ajá. A lo actual, porque antes pues te tenías que comunicar de frente con las personas, verlas físicamente, olerlas. Tenías una interacción completamente de cercanía física. Y en la actualidad a mí me parece increíble que ya creemos que podemos conocer a la gente por medio de pantallas. O más aún, yo que soy una persona que le gustan mucho los videojuegos, me parece increíble hasta la fecha que yo pueda ver reflejado en un monitor plano un mundo completamente ajeno a lo que yo conozco, donde estoy ejecutando acciones que tienen repercusiones en ese mundo. En vez de hacerlo aquí, ¿me explico? Sí. Sustituimos entonces la imaginación. Bueno, no se sustituyó, más bien la imaginación ya no se utiliza en el mismo sentido que cuando eras niño. Ahora hay gente que tiene que usar esos elementos para crear escenarios ficticios
para que la gente disfrute y no tenga que imaginarlos de manera propia. Ujú. Entonces, venía pensando en la mañana esto de, ya estamos en un mundo en donde todo lo dado es un juego de elección. Solamente... Como Bandersnatch. Sí, no reconozco eso. A mí se me viene a la mente Detroit Become Humans, pero... Bandersnatch es, bueno, me imagino que debe ser algo más que lo que yo lo conozco. Dentro de Black Mirror salió una película que es una película interactiva que se llama Bandersnatch, y tú puedes elegir cómo va avanzando la película, ¿no? O sea, te da la opción de el personaje puede hacer A o puede hacer B, y en teoría tú es el que elige, pero el mensaje final de la película es no estás eligiendo nada, porque ya todo está programado por otra persona. Justamente, yo diría que ese es el juego de la cultura, ¿no? Ajá. Que tú naces y te hacen un respawn aleatorio, y en Ajá. ese respawn aleatorio es como de, pues chíngale con lo que tienes, ¿no? Sí. Sí, no, que también es parte como de este meme de por favor que me toquen una casa de ricos, y es como de bienvenido Kevin, Brian, y su papá tiene una itálica y Ándale. cosas así, ¿no? Sí, completamente. Entonces, me da mucha risa cómo se va perdiendo este sentido de humanidad. Ujú. No perdiendo, se va reemplazando. Dejan de ser innecesarios los cuerpos físicos para pasar a un lugar donde conocernos entre nosotros es netamente mental y por medio de la palabra. Ujú. La imagen ya nada más es algo que representa, se llama imagen acústica, esto que se ve Ujú. y que tú le das un nombre, pero que puede ser muy diferente, ¿no? O sea, como que para que quede más entendido. Todos sabemos que es un árbol, pero cada quien va a pensar en un árbol diferente, ¿no? Ah, claro, sí. Esa es la imagen acústica. De Órale. árbol corresponde a una imagen acústica que puede ser cualquier tipo de cosa que cada quien define como árbol. Sí, ¿no? Wow, está bueno eso. Está interesante, está cute. Ok, y ahora la última pregunta del podcast es, si tuvieras que vivir tu vida, bueno, más bien, si fueras un espectador y lo que estás viendo es tu vida, o sea, no puedes, tú vas al cine, vas a ver toda la vida de Lalo Bucio, de principio hasta la edad que tienes ahorita, no puedes hablar contigo mismo, no puedes cambiar absolutamente nada, solo puedes ver así como tipo point of view todo lo que hiciste desde el Truman año Show. cero hasta... Bueno, no, porque realmente... O sea, nadie modificó cosas, simplemente es un escenario ficticio en el que podrías ver tu vida en una sala de cine, sin poder intervenir en lo absoluto. O sea, nadie está actuando para modificar tu vida y hacerte tomar decisiones, simplemente puedes volverlo a ver. Si tienes Ok. elección de entrar o no entrar, tú decides. Lo curioso es que me imaginé que ese es el trabajo del Dios católico. Ajá. Estar sentado viendo las vidas de todos. Pues en teoría, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Es Ajá. como muy similar. Mira, yo tengo una manera de pensar. Uno de los filósofos que más me gusta es Nietzsche. Y uno de sus fragmentos póstumos dice algo similar a... En esta vida hay dos aprendizajes grandes de la filosofía. Dice, el número uno es dejar de temer a la muerte, porque nada hay que temer ahí. Y el número dos era que cualquier acto, por más premeditado, por más valorado, por más tenido en cuenta que hayas tú podido hacer, tenía que haber sucedido así, ¿no? Es una idea que a mí me parece muy interesante, que cualquier acto era inevitable, completamente inevitable, esas son las palabras que usa. Porque eso es lo que me permite contestar tu pregunta. Yo creo que la pasaría muy bien, disfrutaría mucho de ver esa vida, porque pues no hay manera de cambiarla. Al igual que si me viera como espectador viendo mi propia vida, diría, no puedo estar en otro lugar que no sea en este momento donde estoy viendo la película de mi vida, ¿no? Está bueno eso. Entonces, pues sí, yo me rijo mucho por ese principio de vida. Y creo que estaría muy cool poder revivir esto, ¿no? Todavía estaría mejor hacer como Rick y Morty, que pudieras pagar el jueguito, ¿no? Y Ajá, el juego de vivir Roy. una vida ajena a la tuya, pues, estaría súper cool, ¿no? Sí, ¿no? Y que no importa lo que pase, van a pasar 10 minutos en tu realidad, hice comillas en tu realidad, y no hubo como consecuencias, ¿no? De esa experiencia. Estaría interesante. Sí, supongo que es similar a ver la película. Sí. Yo también coincido, yo también vería mi propia vida. Todavía no estoy seguro por qué, pero siento que estaría chido, siento que me divertiría mucho. Yo siento que antes de morir sería el momento ideal para ver toda tu vida pasar. Creo que por eso esta insistencia de hacerlo ficticio, ¿no? De el último destello de luz y ves toda tu vida detrás de ti. Sí.
pero tendría que ser esta edad, porque en esta pregunta, en este escenario, solo funciona a esta edad. Y mañana vas a despertar después de ver el show y vas a seguir con tu vida. Hijo de su madre, pues me la aviento de todos modos, ¿sí? ¿Sabes? Sí, yo en la mañana pensaba también que me consideraba un alma muy vieja en un cuerpo no tan viejo, pero con una alma muy joven. Uh-huh. Y decía, pues sí, me ha tocado vivir un chingo de cosas. Yo creo que repasarlas, aunque no pudiera cambiarlas, sería muy interesante para verlo en retrospectiva. Sí. Yo creo que una de las partes importantes, por ejemplo, aquí voy a meter más de psicoanálisis, no de psicología como tal, pero ir a análisis es esto, ¿no? Es estar teniendo una retrospectiva de tu vida. Ir a una psicoterapia es tener esta oportunidad de revivir algo que ya pasó, pero de cambiarle de alguna forma el afecto, la forma en la que en ese momento lo sentiste. Uh-huh. Entonces yo siento que serviría para todos a esta edad o a la que fuera. No sé en qué edad tengan los escuchas, pero tú, niño de 17 años, haz una reflexión de tu vida, ¿no? Sería la invitación. Uh-huh. Ve tu propia película y qué tanto has hecho y qué tanto no. Y yo esperaría que en esa retrospectiva pudiera salir un poco más sabio, aunque eso me hiciera desconocerme más a mí. Uh-huh. Sí, yo creo que yo opino exactamente lo mismo, güey. O sea, a mí sí me gustaría mucho poder ver y aprender de las cosas que no me gustaron uh-huh. cuando iba creciendo y que no tenía la perspectiva que tengo ahorita. Y siento exactamente lo mismo, que terminas y al día siguiente dices, ¿dónde estoy? Uh-huh. ¿Y qué estoy haciendo? Sí, completamente. Sí. Pero está bueno. Y yo creo que con esto podemos terminar el podcast. Obviamente, bueno, ustedes se van a perder el cotorreo que vamos a tener ahorita después de grabar, pero muchas gracias por regalarnos su tiempo y escuchar yo creo que va a ser tal vez el 5º episodio, no sé, no estoy seguro, pero pues ya veremos. Ok, bueno, pues muchas gracias, Beto, por invitarme. La neta, el cotorreo estuvo muy picosito. Y escuchen este podcast hermoso que está haciendo Beto para que tenga muchos likes. No es cierto, la neta, pásensela chido y cotorreen con nosotros, ¿no? O sea, yo creo que más allá de esto es que se puedan llevar algo y esto lo puedan debatir aún más con gente ajena a nosotros, ¿no? Uh-huh. Tú, un niño de 17 años, sea un rebelde. Sí, sobre todo tú, el niño de 17 años que fue inventado por el máster Carlos Muñoz. Tú tienes que escuchar esto. Y pues sí, la neta, yo creo que el punto de esto nada más es cotorrear e inspirar en otras personas que también cotorreen de este tipo de cosas, porque siento que son muy interesantes. Y bueno, también hacer la aclaración, en estos podcasts siempre cuando haya invitado va a haber ruidos de fondo, no se graban en un estudio. Mi idea es ir a las casas de las personas que aparecen en este podcast y grabarlo justo ahí. Entonces va a haber ruidos de celulares, porque a veces me olvida ponerlo en silencio. Va a haber sonidos de perro. Va a haber sonidos de autos, que fue lo que pasó en el episodio con Camila. Y probablemente, bueno, yo siempre intento editar las partes que pues, no suenan tan bien, pero pues es eso, ¿no? El cotorreo nunca es en un estudio de grabación profesional. Siempre es cuando vas a pistear con tus compas, cuando vas a visitar a tus amigos, cuando te tomas un cafecito. Y es la idea de este podcast. Entonces ahí ustedes perdonarán los sonidos de fondo, pero pues creo que es parte del concepto. Yo tengo una pregunta para ti, Beto, antes de irnos. Ok. Si pudieras dar un consejo, el consejo que fuera, ¿qué consejo darías? Uy. Ay, no, qué pregunta tan difícil. Yo creo que el mejor consejo que podría dar es escucha e interioriza. O sea, creo que todo lo que la gente nos dice es por una razón, que algunas veces vendrá de una buena intención, pero las palabras no son las más adecuadas. En algún otro momento a lo mejor vendrá de una mala intención, pero con palabras correctas. Entonces creo que escuchar lo que las demás personas nos tienen que decir e interiorizarlo puede ayudarnos mucho a entender a la gente que nos rodea, y creo que eso siempre está bueno. Cool. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos la siguiente semana o no sé cuándo. O something. Ajá, o algo así. Ajá. Bueno. Sale, nos vemos. Hasta luego. Wow. Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho editar este episodio en particular. Lalo es una de las personas que más admiro y es uno de mis amigos de más tiempo. Yo creo que
A la fecha llevamos tal vez unos 11, 12 años de conocernos y las conversaciones con él, aunque en ciertos momentos se ponen complicadas por un tema de posturas ideológicas tal vez, siempre se saca algo de provecho platicando con él. Ojalá lo hayan disfrutado bastante. Pueden encontrar links relacionados con el trabajo de Lalo en la descripción y pues los invito a seguirme en las redes. Nos vemos.